Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a Hot Topics. Como siempre, cada semana con invitados especiales para ver temas polémicos, temas de interés, de actualidad y cómo nos conectamos con judaísmo y con la realidad en general. Hoy de verdad que estoy muy feliz y muy honrado de poderle dar la bienvenida al doctor Jorge Grunberg. El doctor Jorge Grunberg es el rector de la Universidad ORT de Uruguay, y quiero que sepan que la ORT de Uruguay creo que es la más grande del mundo, si no me equivoco. Ahora me va a decir si no me equivoqué el doctor. Y antes de darle la bienvenida y dejarlo que nos hable, me gustaría darle una introducción con un perfil del doctor. Bueno, el doctor Jorge Grunberg es uruguayo, nació en Montevideo, casado, con 3 hijos, es doctor en educación por la Universidad de Oxford desde el 2000, tiene un máster en educación también de Oxford desde el 91. Además, él es ingeniero de sistemas por la Universidad de la República del Uruguay desde el 1980, y como les dije antes, es rector de la Universidad Hort Uruguay desde el 1996, y antes de eso fue previamente decano en la Facultad de Ingeniería, también de la Universidad Hort, donde obviamente también es profesor titular de Sistemas de Información en esta facultad. Académico titular en la Academia Nacional de Ingeniería de Uruguay desde el 2012, es Deputy Chairman del Consejo Académico Asesor de Hort Mundial desde el 2016, fundador y secretario de la Sociedad Uruguaya de Informática, fundador y secretario del Consejo de Rectores de Universidades Superiores del Uruguay, fundador y presidente de la Asociación de Graduados de la Universidad de Oxford en el Uruguay, además de haber sido galardonado con el premio CREI de Plata en la Oficina Internacional de Informática en España en 1984, y también ganó el Premio Nacional de Informática del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay en el 80, y bueno, el currículum sigue, pero sin más preámbulos, como ustedes saben, le quiero dar la bienvenida al doctor Jorge Grunberg y agradecerle por el tiempo que nos está dando, pasar con nosotros, compartiendo las ideas de antemano. Doctor, la verdad que muchas gracias por darse tiempo para hablar con nosotros esta noche. Gracias, Moshe, y muchas gracias a todos los que están hoy acá. Tengo muchos amigos, tengo mi esposa, tengo mi padre, mi madre en la audiencia, así que es un placer estar en familia. Moshe, estoy admirado de la convocatoria que tenés un martes de invierno de noche, estoy admirado, así que cuando necesitemos organizar un evento en la universidad, ya sé a quién recurrir, ¿eh? Cuenta conmigo, con mucho gusto. La verdad que realmente te agradezco, para mí es un gusto, la comunidad de IAFNE está muy cercana a mí, bueno, tengo una hija que es graduada del IAFNE, que fue un gusto para nosotros, y el tema hoy que me invitaste a conversar es el tema del futuro del trabajo y qué forma puede tener el trabajo del futuro. El formato de hoy, tal como acordamos, va a ser una media horita de conversación por mi parte, en la cual, Moshe, sentite libre, y las personas que nos acompañan hoy, en cualquier momento, siéntanse libres de participar. A mí me parece el método socrático, que es muy parecido al de las yeshivot, de estar discutiendo todo, es el que más me gusta, es el que me enseñaron en Oxford. Además, no hay nada más parecido a una yeshiva que Oxford y sus tutores. Así que estoy muy acostumbrado y lo disfruto. Pueden intervenir en cualquier momento, con mucho gusto. Y después al final también, si no encuentran. Así que yo no tengo apuro, soy animal noctámbulo, así que estoy para compartir la velada con ustedes. Lástima que a distancia Moshe no nos puede convidar con nada rico de esas cosas que hace Yavne. No sé si está funcionando ahora la cantina de Yavne, pero... No, pero le haremos llegar en su momento algo rico. Me dice que Me le gusta y le me mandamos. quedo esperando la bandeja. Muy bien. Entonces, si les parece, voy a compartir una pantalla con algunas cosas que quisiera comentarles. La primera de las cosas que les quería comentar es esta, ¿verdad? ¿Por qué discutir en plena pandemia? Tenemos
Obviamente todas las noches no tenemos las cifras de desempleo hoy, todas las noches lo que tenemos es la cantidad de contagiados, admitidos en CTI, el índice de positividad y bueno, y después si miramos más en dirección al este, tenemos si se va a sostener el acuerdo con Hamás y si se va a sostener el gobierno de Israel, hay muchas cosas haciendo equilibrio en Israel. O sea, tenemos cosas que nos preocupan acá, cosas que nos preocupan en Israel. Ahora, tenemos, mucha gente tiene gente conocida en este edificio que se cayó en Miami. O sea, teniendo tantos temas que nos preocupan, ¿por qué discutir justo este tema de los trabajos? Y es porque realmente existe un temor muy concreto de mucha gente a ser reemplazados. Y es un temor psicológico muy fuerte, freudiano casi, el reemplazo. Tenemos miedo de ser reemplazados por hermanos, tenemos miedo de ser reemplazados en el trabajo, tenemos miedo de ser reemplazados en la vida afectiva. Y acá en particular tenemos miedo de ser reemplazados en nuestros trabajos. Y en particular tenemos miedo a ser reemplazados por máquinas, porque en los últimos años hubo mucha controversia sobre ser reemplazados por inmigrantes. Por eso en muchos países han habido problemas políticos importantes en torno a la inmigración, porque mucha gente piensa que la inmigración hace que las personas son sustituidas en su trabajo por inmigrantes. Acá lo que existe es un temor a ser reemplazados por máquinas, por robots, por sistemas de inteligencia artificial, por equipos de vigilancia con reconocimiento de imagen. Y entonces esto afecta a toda la gama de edades, ¿no? Los que hoy están estudiando, los de 18 a 30, a 28 que están estudiando, bueno, están preocupados por cómo va a ser su profesión. Es decir, nosotros, por darles un ejemplo de una profesión muy clásica, de lo cual estadísticamente en Uruguay, acá en la audiencia debe haber por lo menos uno o dos, contador público. Parecería que contador público es de las profesiones más tradicionales y que no debería uno preocuparse mucho de que va a cambiar mucho, y sin embargo es enorme el cambio que ha habido. Hoy en día prácticamente en las grandes consultoras el perfil de la profesión ha cambiado tanto que son centenares de horas que le hacen a cualquier contador recién recibido de entrenamiento para poder trabajar. Entonces, lo que hoy están estudiando, están preocupados de cómo va a cambiar su profesión y si van a estar preparados para el momento que lleguen. Los que hoy están trabajando están preocupados por la sostenibilidad de su empleo, porque antes, para que un ingeniero civil se le hiciera obsoleto su conocimiento, podían pasar 20, 25 años. Ahora, en 2 o 3 años puede cambiar tanto la manera de trabajar de un arquitecto, de un diseñador, o de un contador, o de un analista financiero, de un periodista. ¿Sí? Estas son profesiones que están cambiando continuamente. Entonces, los que hoy están trabajando se están preocupando de que mañana no haya un sistema automático inteligente que ya existe para escribir artículos. Hoy hay sistemas inteligentes que permiten describir resultados de partidos automáticamente sin tener que pagar un sueldo a un periodista, por ejemplo. Entonces hoy mi intención es discutir cuánto hay de realidad y cuánto hay de mito en este temor que tenemos. Y entonces el mensaje que tengo para ustedes es que el peligro es real. Esto no es una fake news, es un peligro real. Realmente va a haber muchos trabajos que van a disminuir, va a haber mucho menos puestos de trabajo en muchas profesiones. En algunos casos las profesiones no van a desaparecer. Volviendo, por ejemplo, al contador público, esto no quiere decir que vamos a poder existir sin contadores, porque hay que hacer análisis financiero, hay que llevar contabilidades. Es un trabajo que va a hacer, pero el trabajo que hoy hacen 10 contadores lo va a poder hacer uno, solo. Quizás con otros conocimientos, pero un solo contador, un solo arquitecto, un solo ingeniero civil, en el futuro van a hacer quizás el trabajo de lo que hoy hacen 10. Eso genera dos problemas. ¿Qué hacen los 9 que quedan sin trabajo? Y el otro problema es ese uno que va a tener trabajo, ¿dónde va a aprender lo que tiene que hacer? Que va a ser mucho más complicado o muy diferente a lo que hace hoy. Muchas profesiones se van a transformar. Lo que aprendimos en la facultad al principio ya no va a ser tan relevante. Y entonces, no todo el panorama es negro, de ninguna manera. Ya han habido revoluciones industriales en el pasado y la gente no se quedó
no hubo desempleo masivo. ¿Por qué? Porque se generan nuevos trabajos. Van a surgir programadores de cartografía, programadores de autos autónomos, van a surgir analistas de bioinformática, van a surgir nuevas profesiones. El problema no va a ser que falten profesiones ni que falten empleos, es que van a faltar destrezas. El problema va a ser cómo aprendo lo nuevo que necesito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy que está causando esta revolución? Porque nosotros conocemos la revolución industrial del siglo pasado, por el cual el 80% de la población que se dedicaba a la agricultura, hoy se redujo al 3%. Prácticamente es un mínimo de la población que se dedica a la agroindustria o a la agricultura y ganadería, cuando hace un siglo era el 80% de la población. Esa gente se movió hacia los empleos industriales. Ahora está habiendo otra revolución. ¿Qué es lo que está pasando? Hay tres grandes fuerzas que están cambiando la economía mundial: la automatización, la digitalización y la hiperconexión. Ahora me refiero a esto. La hiperconexión es lo que se imaginan a través de la palabra misma: las redes sociales, los satélites, los celulares, Internet, todo eso, Internet de las cosas, que es lo próximo que viene, 5G, todo esto genera el estado que llamamos de hiperconexión, en el cual las personas que trabajan hoy en Uruguay, o sea, las personas locales, pueden ser reemplazadas por personas lejanas. No sé si ustedes han tenido, en fin, la super experiencia de llamar al servicio técnico de Samsung y lo atienden en la India, por ejemplo. Entonces, y lo atiende en la India alguien que habla un inglés que es difícil de entender, aún para los que hablan inglés. No sé si a ustedes les ha pasado de llamar a su banco, y de repente el banco de ustedes es un banco norteamericano, pero lo van a atender en Guatemala. Y entonces los empleos hoy en día están sujetos al riesgo de lo que se llama en inglés el offshoring, o sea, reemplazarle personas locales por personas lejanas. Esto tiene, por supuesto, como se dice en inglés, el cuchillo corta de los dos lados acá. Así como yo puedo ser reemplazado por alguien que está lejos, yo también puedo reemplazar a otro. Entonces, si Uruguay, y esta es otra discusión para otro día, pero si Uruguay hiciera sus deberes y se pusiera al día en infraestructura tecnológica, en educación de su población, en espíritu emprendedor, no estaríamos solamente sujetos al riesgo que la gente de afuera haga nuestro trabajo. Al contrario, nosotros podríamos ver un mercado prácticamente universal, global, para nuestra gente. La segunda fuerza es la digitalización. Es decir, hoy en día cada vez más datos son digitales y eso está generando un volumen absolutamente gigantesco de datos. Me refiero a por ejemplo, los autos autónomos o los autos en general. Cuando hoy circulan, generan cantidades masivas de información que señalan a través de la cartografía dónde están las personas. En los supermercados se generan cantidades masivas de información sobre lo que la gente compra. En las cámaras de vigilancia se generan cantidades masivas de información sobre dónde la gente circula. Y así sucesivamente, no los aburro con más ejemplos, pero prácticamente todo lo que hacemos, y esto no es todo para bien, prácticamente se ha perdido la privacidad. A mí no me gusta decir que estamos viviendo en el libro 1984, pero mucho de lo que decía Orwell se está planteando. Es decir, hay una cantidad de datos impensable que se está recogiendo. No sé si todos saben que si buscan en Google y ponen la palabra Caribe, dentro de 3 días les va a empezar a llegar información sobre todos los viajes al Caribe. Y bueno, y en Netflix, si se les ocurre poner un minuto, buscar un documental sobre la marmota, después por 3 meses van a recibir todo tipo de información sobre la marmota que se les puede ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Este proceso de transformar los datos en digitales ha permitido que los programas que ya existían desde la década del 70, del 80, que hacen aprendizaje automático, esto es la gran revolución de la inteligencia artificial de los últimos años, es el aprendizaje automático. Hasta ahora llevaba 1 año hasta que un programador a mano le enseñaba a un sistema de inteligencia artificial
a diferenciar un gato o un perro. Y entonces, cada vez que se lograba diferenciar un gato de un perro, lo llevaban a un congreso y todo el mundo aplaudía, porque es realmente, desde el punto de vista matemático, un gran avance, pero no sirve para nada industrialmente. Si lleva 6 meses hacer que reconozca un gato de un perro. Pero ahora, cuando tenemos fotos digitalizadas en Google Fotos, en Facebook, en Instagram, por billones, todas esas fotos alguien las está poniendo ahora en programas de inteligencia artificial. Y ahora ya no lleva 6 meses diferenciar un gato de un perro. Ahora se alimentan estos programas y en 3 días tengo todo el zoológico. Entonces la máquina de inteligencia artificial va a reconocer la jirafa, del leopardo, del chita y de la pantera y del tigre. Y esto es lo que permite hoy, no sé si alguno de ustedes tiene un aparato de Amazon que se llama Alexa, por ejemplo. Es un aparato como el Google Assistant, que me dice cómo es el clima hoy. Y entonces Alexa, yo lo tengo acá al lado mío en mi escritorio, le va a decir el clima de hoy, qué ropa tengo que usar, y se va a dar cuenta si ayer ya usé aquella campera. Es una cosa, uno ni se imagina, justamente la gran revolución, esto es para otra conferencia distinta, para HOT del año que viene, es el gran breakthrough, como se dice en inglés, el gran cambio, ha sido el aprendizaje automático, porque las máquinas ahora pueden aprender sin que un humano le enseñe. Entonces los tiempos ya no son los tiempos humanos, sino son los tiempos electrónicos, y mañana van a ser los tiempos ópticos, y mañana va a ser los tiempos cuánticos. Entonces, cuando estemos en los tiempos cuánticos, programar una máquina para que gane al truco, porque ajedrez ya está, para que gane el truco, en vez de llevar 5 años, como llevó a Watson a hacer un programa para que gane ajedrez, va a llevar 5 días o 5 horas en el mundo cuántico. Y bueno, y finalmente, la tercera fuerza es la automatización. La inteligencia artificial va a permitir automatizar cada vez más tareas humanas. Esa es la realidad. En algunos trabajos la va a automatizar en su totalidad, entonces el empleo va a desaparecer. Como el ascensorista desapareció, quizá va a desaparecer el chofer de camión, el chofer de ómnibus, el chofer de auto, el taxista, el chofer de Uber. Hay una cantidad de empleos, el disjockey, quizás algunas formas de periodistas, el radiólogo. Hay una cantidad de profesiones que directamente van a desaparecer, porque no van a poder competir. La totalidad de las tareas que ejerce esa profesión van a ser automatizadas. Hay otras tareas, hay otras profesiones, como médico, no radiólogo, como contador público, como arquitecto, en donde parte va a ser automatizado, pero otra parte requiere intuición, empatía, interculturalidad, requiere creatividad, requiere cosas que hoy por hoy las máquinas no pueden brindar. Pero igual la profesión va a cambiar. Ya no va a ser la profesión como la conocemos hoy. Hoy, por ejemplo, fíjense, hay destrezas humanas que ya no tienen ningún valor. Nosotros, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando fui a la Facultad de Ingeniería, los logaritmos eran una cosa muy importante. Hoy los logaritmos no sirven para nada. Hay una gran discusión sobre para qué se siguen enseñando logaritmos, que se usaban solo para ayudar a los cálculos. Hoy en día, si nos trasladamos hoy en día, la capacidad de memorizar no tiene ningún valor en la economía. La capacidad de indexar, clasificar, tiene escaso valor en la economía, porque todo eso está automatizado. Entonces, lo que está haciendo la automatización en términos económicos no es tanto destruir empleo, está redefiniendo, como dicen los economistas, las ventajas comparativas. Entonces, las ventajas comparativas entre humano y máquina están cambiando. Hasta ahora, la ventaja comparativa entre humano y máquina era principalmente fuerza. Por ejemplo, yo no podía competir con un tractor o con una grúa en lo que podía levantar. La ventaja comparativa de la máquina era velocidad, no puedo competir con una moto o con un auto, pero ahora va a ser diferente. Tampoco voy a poder competir con la máquina en memorizar, en razonar cosas básicas, en hacer cálculos, en ver a distancia, en reconocer formas, en resolver mapas. Todo eso lo van a hacer mejor las máquinas. Entonces, los humanos nos tenemos que plantear qué es lo que yo voy a poder hacer mejor que una máquina. Entonces, van a surgir muchos nuevos trabajos, así que a no preocuparse, porque van a surgir nuevos trabajos. Ahora, ¿cómo van a ser esos nuevos trabajos? Van a ser muy intensivos en conocimiento.
va a haber menos trabajos, pero se van a pagar muy bien. Entonces es un proceso que ya se está viendo hoy en día en la economía uruguaya, en la economía de Estados Unidos, en la de Israel, en cualquier lado. Se ha segmentado el mercado laboral y tenemos trabajos que le llaman high skill, high pay. Estoy muy bien formado, gano bien. Estoy mal formado, gano mal. Low skill, low pay. Ese es el drama de Uruguay, ¿no? O sea, tenemos 60% de los uruguayos no termina secundaria. Si no termina secundaria, por definición no puede hacer universidad. Y hoy en día, en el mundo de la cuarta revolución industrial, en la economía del conocimiento, la licenciatura universitaria es lo mínimo. Así como en la época de José Pedro Varela, primaria era lo mínimo indispensable, había que saber leer y escribir. En la década ya del 80, secundaria era lo mínimo indispensable. Si no tenías bachillerato no podías aspirar a ningún trabajo decente, decente en el sentido de remuneración. Y ahora prácticamente ya va a ser imprescindible como mínimo una licenciatura universitaria. Entonces vamos a tener polarizado el mercado laboral en dos extremos: high skill, high pay, low skill, low pay, y en el medio nada, porque va a estar todo automatizado. Todos los trabajos en el medio de medium skill, medium pay, que son la base de la clase media, y esto es para una tercera conferencia, otro día, que es cómo se va a redefinir la sociedad, porque la sociedad como la uruguaya ha vivido en base a la clase media. La civilización, la civilidad uruguaya se ha basado mucho en tener una fuerte clase media, no como otros países latinoamericanos, donde hay una clase grande muy pobre, una clase muy rica chica, y mucha inestabilidad política y social. Uruguay es distinto, los países estables tienen una gran clase media. El problema es que ahora la clase media no va a tener trabajos medios. Ya no van a existir muy pocos trabajos de medium skill, medium pay, es decir, trabajos repetitivos que me arreglo más o menos, típicamente trabajos que uno encuentra mucho en sector público, por ejemplo. Bueno, como decía hoy, el problema no es que va a haber una carencia de empleos. El problema es que va a ser necesario constantemente adquirir nuevas habilidades. Lo que se llama en inglés, y me disculpo por usar los términos en inglés, pero son los términos por los cuales se conocen estos fenómenos: upskilling, o sea, destrezas más altas, y reskilling, o sea, actualizar las destrezas que uno tenga. Si en la profesión que estoy, tengo que estar continuamente preocupado por adquirir las nuevas habilidades que están saliendo. Si me quedé sin profesión y sin trabajo, o mi profesión y mi trabajo ya se paga mal y ya pasó a ser un trabajo dejerarquizado, tengo que buscarme un nuevo trabajo. Pero con el nuevo trabajo, si yo soy un camionero de 54 años, mi traslado a transformarme en programador de mapas digitales no es muy fácil. O sea, este es el drama social que tenemos por delante. El reemplazo por máquinas y, más que nada, el reskilling masivo de la población. ¿Quién lo paga? ¿Quién lo organiza? ¿Quién lo brinda? En definitiva, la clave para todos nosotros, para los jóvenes y para todos, a partir de allí, depende cuántos años tengas por delante de vida laboral, es corre por tu vida. La vida laboral cada vez más es un aprendizaje entre educación y tecnología. Si voy más rápido que el cambio tecnológico, puedo acceder a los mejores trabajos. Si voy más lento que el cambio tecnológico, voy quedando cada vez más excluido y voy quedando cada vez más recluido en los trabajos de menor remuneración. Es importante tomar en cuenta la situación actual. Lo que ha llevado es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma es algo que es una palabra que no hay que usar a la ligera. En la literatura de management se habla de cambio de paradigma cada 5 minutos. Este no es el caso. Esto es un real cambio de paradigma. La situación actual, la educación en realidad ha cambiado muy poco. Por ejemplo, ya en la Biblia se habla de cantidad de alumnos que tienen que hablar. Una vez vi un texto, leí con cuidado un texto, me pareció súper interesante. Las primeras escuelas públicas que ya menciona
como parte de la educación necesaria para el pueblo judío en la Biblia, ya hablaba de escuelas públicas, ya hablaba de la cantidad de alumnos por clase, había algún pequeño problema con el tema de si las chicas podían ir a clase o no, pero bueno, los principios básicos de la educación pública ya están en la Biblia y ya son otra contribución del pueblo judío a la educación universal, by the way. Es decir, es algo que no está suficientemente reconocido. Parecería que las contribuciones del pueblo judío a la educación universal son de los últimos siglos con los grandes científicos, pero no, arranca mucho más atrás. Pero durante siglos la educación tuvo una forma muy estable, en la cual el 80% de la educación que una persona recibe, lo recibe en el 20% inicial de su vida. Entonces, supuestamente, entre los, vamos a decir, si pensamos a partir de los 5 años, vamos a decir, entre los 5 y los 25, la gente se recibe a los 25 de ingeniero, de arquitecto, de chef, de piloto de avión, lo que fuera. En general, a los 25, 27 años, la persona ahí tiene una curva de aprendizaje que desciende drásticamente, salvo un porcentaje muy chiquito de gente que hace posgrados, en cuyo caso el 80-20 se transforma en 75-25, en 70-30. Pero el grueso de las personas obtienen la mayor parte de la educación que van a tener en su vida en la primera tramo de su vida. Bueno, eso va a tener que cambiar. Y es durísimo de cambiar porque estamos prácticamente cableados internamente para pensar que tenemos un modelo de aprendo y luego aplico. O sea, aprendo arquitectura y luego diseño viviendas. Aprendo ingeniería y luego me ocupo de hacer los puentes. Eso ya no va a funcionar. Ya no va a poder ser aprendo y luego aplico. Va a ser aprendo, aplico, aprendo, aplico, y va a ser la aceleración de cambio tecnológico ni siquiera va a permitir la secuencia de aprendo, aplico, tampoco va a funcionar. Va a ser aplico aprendiendo y aprendo aplicando. O sea, en lugar de ser una cadena con eslabones de aprendo, aplico, va a ser una trenza de aprendo aplicando y aplico aprendiendo. Y eso requiere un cambio mental de padres y de hijos. Es parte de la ciudadanía digital para el futuro y requiere un recableado de nuestras mentes. Nosotros hoy pensamos, yo primero tengo que aprender, algo, no me animo a hacer algo hasta que no aprendí cómo hacerlo. Bueno, ahora va a ser distinto. Los conocimientos, el tiempo medio de vigencia de los conocimientos se está achicando cada vez más. Entonces, cuando yo lo que aprendía para una profesión tenía vigencia 20 años, luego se transformó en 10 años, hoy capaz que 5 años, nosotros hoy enseñamos ingeniería de sistemas a muchos jóvenes. Ya hoy, ya no estoy hablando del futuro, hoy, lo que pasa en el mercado laboral cuando terminan la carrera de 5 años, ya dejó obsoleto lo que le enseñamos en el primero. Eso tiene consecuencias muy importantes para un sistema educativo, porque uno ya no puede, como digo en el último ítem allí, el contenido ya no es lo importante. Si yo me concentro en enseñarle a mis ingenieros de sistemas, si lo importante es si le voy a enseñar el lenguaje C o Python o Java, ese no es lo importante ahora. Lo que le tengo que, porque eso va a cambiar. Si yo me concentro en manejar un ecógrafo, dentro de 8 años, cuando mi hija, por ejemplo, esté aplicando lo que aprendió hoy en la Facultad de Medicina, ya no va a ser el mismo ecógrafo, va a ser otro aparato distinto, que le va a dar otra información distinta. Entonces yo ya no puedo hoy dedicarme a enseñar cómo usar un aparato o cómo aplicar una técnica específica. Lo que tengo que enseñar es cómo aprender. Le tengo que enseñar a los estudiantes cómo aprender. Entonces, ¿cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son esas nuevas habilidades que van a ser valiosas en el futuro? Bueno, van a ser las habilidades duras, con las cuales asociamos la inteligencia matemática usualmente, programación, análisis de datos, diseño de chips, en
en fin, una cuestión... Una de las profesiones de mayor crecimiento hoy en día en Estados Unidos es análisis de datos, por ejemplo. La cantidad de puestos que existen de análisis de datos sin llenar en las economías desarrolladas es enorme, porque no hay suficiente gente que lo sepa hacer. Nosotros tenemos acá cola de espera para nuestro posgrado en análisis de datos. Después va a haber habilidades blandas, que le llaman, entre comillas, como empatía, como creatividad, como liderazgo, como intuición, como sensibilidad, resolución de problemas. Estas habilidades blandas, como decía hoy, en el marco de la redefinición de ventajas comparativas, pensamos que por mucho tiempo las máquinas no van a poder mostrar mayor empatía, ni mayor creatividad, ni mayor sensibilidad, y entonces es ahí donde los humanos vamos a tener que destacarnos. Ahora esto es para una cuarta conferencia, pero sí este punto es un punto central, porque las escuelas, desde los tiempos bíblicos, fueron diseñadas para enseñar contenidos formales, como la matemática, la física, es decir, creaciones del hombre. La matemática es una creación del hombre. Y entonces es, entre comillas, fácil de enseñar matemática, es fácil de enseñar física, es fácil de enseñar biología, porque son creaciones del hombre, clasificaciones, términos que nosotros inventamos para ordenar la naturaleza y el pensamiento, entonces son relativamente fáciles de enseñar. En cambio, enseñar aspectos que son inherentes al humano, a su alma, a su temperamento, a su forma de ser, las escuelas no están preparadas. Los programas de estudio, las facultades de educación, la investigación educativa, yo le pregunto, ¿cómo se enseña creatividad? 80% de lo que hay en el mercado es un paye y trucho, es inservible, inútil y una pérdida de dinero. No se anoten en ningún curso de creatividad. Sí, en los de ORT sí, pero en general sean muy escépticos de cursos de empatía. ¿Cómo se le enseña a alguien a ser empático? ¿Cómo se le enseña a alguien a ser sensible a otro? ¿Cómo se le enseña a alguien a ser reconfortante a otro que está en riesgo o a otro que está en problemas? Son habilidades que no son creadas por el hombre, son inherentes, son profundas de la forma de ser de cada persona y muy difíciles de cambiar. Yo no sé cuánta gente conocen ustedes que era muy poco empática 10 años atrás y ahora se transformó en súper cálida. Son difíciles de cambiar. Así como son difíciles de cambiar, son difíciles de enseñar. Este es un problemón. Es decir, cómo las escuelas van a ayudar, van a poder enseñar a la gente las habilidades blandas, es un gran problema. Y finalmente, bueno, la capacidad de aprender. Yo mismo me sorprendí el mes pasado. Bueno, mi señora es psicóloga laboral y yo le mostré un artículo, me dejó muy impactado, donde decía que ahora empresas grandes como Google, por ejemplo, están tomando como criterio para la selección de personal, ya no están midiendo si la persona habla bien inglés, maneja matemáticas, si tiene un título del MIT, están midiendo su capacidad de aprender. O sea, antes de tomarlo, ya miden e intentan por lo menos medir cuál es la capacidad que esa persona va a tener de estar aprendiendo continuamente lo que va a necesitar en su trabajo. Señores, señoras, muchísimas gracias. Si ustedes les parece bien, podemos ir dejando por acá en cumplimiento estricto de los horarios pactados y con mucho gusto estoy a sus órdenes para conversar sobre lo hablado hasta ahora. Gracias, doctor Jorge Grunberg, de verdad que disfruté cada nanosegundo que usted hablaba, bueno, que hablabas, ¿no? Eso es de tú. Primero que todo, quiero recordarle a nuestro público, ya recibimos muchas preguntas, pero que por favor nos manden las preguntas que vayan, a ver, una pregunta, ¿se ve ahí mi pantalla? Sí. Que nos manden las preguntas que tengan, yo sé que hay muchas, de verdad, de todos los hot topics que hemos hecho, es la que más preguntas hemos recibido, vamos a tratar de contestarlas. Primero que todo, doctor Grunberg, me encantó lo que hablaste por dos razones. Una, porque creo que la pregunta
que se esconde detrás de todo este tema que estamos hablando, de esta sugiá, como es en el estudio de las yeshivot, lo que se estudia es la sugiá, es el tema, lo que gira alrededor. La pregunta que está atrás de esto es, ¿qué nos hace humanos? ¿Por qué? Porque me estás diciendo, la creatividad, la empatía y la sensibilidad son cosas que la máquina por ahora no lo puede reemplazar. Y por otro lado, también estamos reformulando y entendiendo la esencia de qué es aprender. Algo que me llamó, voy a hablar tengo preguntas de lo que presentaste, pero es algo increíble que en el judaísmo el mayor rango que hay a un ser humano es nuestro maestro, Moshe Rabbeinu. O sea, la función más importante humana es aquel que nos logra influenciar, aquel que logra ser nuestro líder. Y de él se aprende no nada más Torah, porque el líder, Moshe Rabbeinu, también enseña con la acción. Podemos contrastarlo con otros líderes. Por ejemplo, la perashá pasada tuvimos la narrativa de Bilam, que fue un profeta que fue inclusive más grande que Moshe Rabbeinu, y no fue un profeta necesariamente, no fue un profeta judío. Y vemos que lo que lo hizo tropezar no fue su conocimiento, sino fueron sus habilidades morales, sus habilidades morales. ¿Por qué? Porque no importa que tenga grandes habilidades técnicas o tenga un gran conocimiento, como es el caso de Bilam, a la hora de la aplicación, nos dice el Talmud, él terminó negativamente. Y dice, ¿por qué? Está intrínseco en su esencia. Bilam quiere decir Bliam, sin pueblo. O sea, no le importaba nada, no le importaba a nadie, estaba nada más por él, nada más lo hacía por un pago. Entonces te enseña que al final del día, al final de la prueba, el propósito que tú te formulas también te va a dar una capacidad de liderar y te va a dar una capacidad de aprender y de ir más allá. Y necesariamente te supera a ti, porque si lo haces nada más por ti, no vas a poder liderar. Y vemos que Moshe Rabbeinu, en todos los momentos en los que él lideró, no fue nada más por él, sino porque logró sacar lo bueno del otro. Entonces, me encanta esto que dices, porque eso es por un lado del lado judío. Por otro lado, te voy a contar, como estábamos platicando al principio, no hubo gente que estuvo acá, yo hice Alea en el 2009, y como todo, digamos, joven, uno de mis objetivos era estudiar en la academia en Israel, en hebreo. Para mí era un sueño. Entonces, obviamente me llevó tiempo, ¿no? Tuve que aprender hebreo, estuve en el ejército, después llegué a la academia. Y a mí me pasó algo que fue exactamente lo que estás acá hablando. Tuve que crear nuevas habilidades. Para empezar, yo pensaba que llegaba a la academia, ¿no? Y está el maestro, y pensaba que todo era, de alguna manera, como era México, de que hay estos planes de estudio, y tú vas a estudiar, y todo va a ser así de pasivo. Pero cuando llegué, entendí que no era así, que el ritmo de la investigación estaba conectado con lo que estaba pasando en el mundo. Como está en la Gemara, por ejemplo, en los tratados de Baba Metzia, que hablan de los negocios, te habla de qué es el valor. El valor viene a ser algo muy subjetivo. Como lo vas acá, el valor de qué estudiar o qué no estudiar parece ser dinámico. Y justo ahí en la Gemara nos dice que el valor está definido por el mercado, o sea, por la realidad, por la acción. En fin, no quiero hacer las cosas, la explicación muy larga. Al final me pasó algo mágico. Yo, como estudiante Olé Hadash, siempre tuve que trabajar a la par. Y un día me llamaron para ofrecerme un trabajo. Era en el Instituto de R&D del Technion, que es el lugar donde llegan todas las investigaciones y tratan de comercializarlas en la industria. Y la verdad que tomé el trabajo y ahí fue donde más aprendí del Technion. ¿Por qué? Porque entendí lo que movía las investigaciones y entendí que realmente de todo el Technion habían como 10 investigaciones que es lo que mantenían a todo el lugar de pie, que era lo que le daban financiamiento, que era lo que le daban todo, y eso era gracias a que estaba pegado a la realidad. Tengo unas preguntas que llegaron acá. Como les digo, siguen mandando, podemos hacer todo lo posible para contestar sus dudas, aprovechando que tenemos acá al doctor Grunberg.